Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos podría ser el que iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar benefactores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono para juzgar las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: ¿Cuándo los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias? ¿Acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero y provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Él le contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas,
uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Deje, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a sus sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Pero después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro, pero se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: ¿Adivina quién te ha pegado? Él profería contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda motivando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Señor, el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír eso, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él, y estaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él.
y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilatos, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a sus sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya que de ningún delito digno de muerte se ha probado, así pues le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que les pedía, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a sus arbitrios. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que le golpeaban el pecho y lloraban por él. Según se volvía hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suerte. El pueblo estaba mirando. A otros Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado y se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero, en griego, latín y hebreo, que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región, y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, pero no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios. Se presentó ante Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra de Dios. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mis hermanos y hermanas, en el Señor hemos comenzado esta Semana Santa de este año. Siempre que se lee la narración de la pasión de Jesús, mi primer pensamiento es como que no hay más nada que decir. ¿Qué más se puede añadir a lo que acabamos de escuchar? El meditar en esas palabras. Cada año se lee un evangelio diferente. Hoy leímos el evangelio de San Lucas, que era doctor. Tenemos algunos detalles en el evangelio que revelan un poquito su conocimiento médico. Es el único evangelio que dice que Jesús sudó gotas de sangre, una experiencia que puede ocurrir en la vida humana cuando tenemos una presión excesiva, cuando estamos en un momento de mucha tensión. Y así vamos viendo que obviamente la Iglesia nos llama a entrar más profundamente en esta Semana Santa. Hemos comenzado, pero vamos a oír esa frase en diferentes momentos de esta semana. Obviamente cuando celebremos el Triduo Pascual, que empieza el Jueves Santo, hemos comenzado el Triduo. Cuando comencemos la vigilia, el sábado por la noche, vamos a oír esas palabras: hemos comenzado nuestra vigilia. De hecho, que toda esta semana es como una liturgia continua, como que no quiere interrumpirse, sino que todos los días sean especiales. De hecho, que en el Triduo, cuando empecemos el Jueves Santo, no hay bendición final, sino que uno se va de la misa del Jueves Santo sin bendición final, porque la misa continúa el próximo día, la celebración litúrgica continúa. Así que es una secuencia de eventos para profundizar en lo que ya hemos llamado el misterio pascual. Oyeron ya desde la introducción cuando estábamos fuera, y el misterio pascual es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo tenía un profesor en el seminario que decía: cuando ustedes le den un examen y no sepan la respuesta a la pregunta, lo único que tienen que decir es: esto es parte del misterio pascual, y siempre la van a tener bien. No se me ha olvidado esa manera del profesor ilustrarnos la importancia del misterio pascual. También tengo un sacerdote muy amigo mío que trabaja en Nueva York,
el tiempo mío del seminario era como un mentor, una persona que uno miraba y aprendía de lo que decía, y él era sacerdote episcopal y se convirtió al catolicismo durante los años del Concilio Vaticano II. Y en esos años había muchos cambios en la iglesia y él fue a sustituir a otro sacerdote en una parroquia donde él no trabajaba, nada más venía para celebrar la misa, pero esa parroquia había instituido que todas las misas iban a tener un tema. Esas eran las cosas que nos inventábamos nosotros en el tiempo del concilio, que la misa tenía que tener un tema diferente todos los domingos. Y una señora que era la lectora, cuando él entró a la iglesia, este padre converso de episcopal a católico, cuando entró, la lectora fue y le dijo: padre, ¿cuál es el tema de la misa hoy? Y él no sabía que esa parroquia hacía eso, así que le dijo a la señora: la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y la lectora fue a Lambón y dijo: buenos días, hermanos, hoy celebramos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y el padre desde atrás dijo: está correcta ella, lo tuvo bien, porque todas las misas es la celebración del misterio pascual, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Escuchamos la pasión de Jesús según San Lucas. En unos momentos yo voy a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en la consagración. Todas las misas son un ofrecimiento de ese único sacrificio en el Calvario que se hizo por Jesucristo para nuestra salvación. Eso es lo que es la misa. Y la iglesia nos está pidiendo que cada día profundicemos más en eso. Ya les expliqué un poquito por qué se tapan las estatuas. Antiguamente se tapaban porque Jesús se vela, Jesús se esconde. Entonces todo lo que pues, es visible en los símbolos religiosos se tapa. Todas las cruces están tapadas. Después del concilio también se promovió la idea de que se tapan las estatuas y todos los signos religiosos precisamente para enfocarnos en lo que celebramos, que no puede haber distracciones, que no nos hace falta ver nada, sino enfocarnos en el que se va a presentar aquí en el altar a través de la Eucaristía. Santa Teresa de Ávila siempre decía que ella le costaba mucho trabajo ir a la oración sin algo que pudiera ver. Ella le gustaba rezar con estampas, con pequeñas estatuas que le ayudaban en su meditación. La iglesia hoy nos recuerda que la mejor estampa, la mejor estatua, la mejor reliquia que tenemos es precisamente la presencia de Jesús en el altar, y que todo énfasis debe ser con Él, con lo que Él hizo por nosotros, como se entregó por nosotros. Así que ese es el reto de esta Semana Santa. El reto de esta Semana Santa es cómo vamos a caminar esta semana, cómo vamos a perseverar con el Señor. ¿Vamos a estar presentes o vamos a ser como la multitud del día de hoy que se ausentó rápidamente en la semana? Vamos a perseverar con Él durante toda la semana y estar presentes y hacer de esta Semana Santa algo diferente. La idea de la iglesia siempre es que nos preparamos para la Pascua. En la Pascua obviamente celebramos, nos gozamos, nos alegramos, porque es la celebración más grande que tenemos en la iglesia, pero esta semana tiene que hacer el día de Pascua diferente. Tengo que buscar cómo implementar una práctica religiosa en mi casa, que los niños que ustedes tienen en la casa que aprendan que esta es una semana diferente, que no es la semana que pueden jugar con todos sus juguetitos, con todas sus computadoras o tablets, que esta es la semana para estar más enfocados en las cosas de Dios. Esta es la semana para rezar más frecuentemente. Inclusive hasta los detalles que vemos aquí en la iglesia los pueden hacer también en sus casas. Es una costumbre que muchas familias hacen a veces, que ellos mismos en sus casas cubren las estatuas religiosas, los crucifijos, para asociarse con la iglesia y para que los niños sepan que hay algo diferente que se está celebrando, que no es una semana donde podemos tratar la semana como cualquier otra semana y se puede hacer todo lo mismo. Es una semana que vamos a rezar como familia, es una semana que vamos a ir a la iglesia. Y le van a decir: papi, ¿por qué estamos yendo a la iglesia si es martes? Porque es la Semana Santa. Los niños aprenden, se les va filtrando esa realidad que vamos perdiendo si no actuamos de esa manera. Enseñar lo que estamos celebrando, porque hoy en día sobre todo vamos contra la corriente. El mundo no está celebrando la Semana Santa.
y tenemos que darnos cuenta sinceramente que si nosotros no llevamos ese ambiente, la gente ni se entera de qué es lo que estamos celebrando. Me está muy curioso en el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, la gente que gritaba crucifícalo. Y obviamente en la multitud tiene que haber gente que conocía a Jesús. De hecho, las mujeres de Jerusalén, la Verónica, había la madre de Jesús, María Magdalena, el discípulo amado, todos estaban en esa multitud que querían salvar a Jesús. Pero sin embargo, las voces que predominan son las voces que decían crucifica. Entonces, ¿cuál es nuestra voz? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a esas voces o estamos tratando de que realmente podamos vivir una santa Semana Santa? Vamos a pedirle eso al Señor en la misa de hoy, que hemos comenzado esta semana aquí en la iglesia, que no esperemos a la Pascua para regresar a la iglesia, que no sea la próxima vez que venimos aquí, el próximo domingo y ya nos felicitamos todos y la semana pasó como si no fuera nada, sino que al contrario, esta es la semana para caminar con nuestro Señor. Amén.